nos disponemos a abrir el programa Unity 3D después de haberlo instalado, obviamente. Entonces Unity nos muestra esta ventana en la cual se nos mostrarán todos los proyectos que hayamos abierto recientemente con el programa. En este caso yo no he abierto ningún proyecto con Unity, entonces me muestra este aviso que dice que creo un proyecto y me muestra un botón que dice nuevo proyecto. Para este caso voy a crear un nuevo proyecto y le voy a darle entonces clic a este botón. Luego entonces me muestra dos campos de texto. El primero es me permite configurar el nombre de mi proyecto, que le voy a poner prueba. Y en el segundo campo de texto me muestra la localización de la carpeta en la cual se van a guardar todos los archivos relacionados con mi proyecto. En este caso se va a guardar en mi escritorio. Aquí podemos ver otro parámetro de configuración, es que me muestra la opción de configurar mi proyecto en modo 3D o en 2D. Esto es dependiendo de nuestro juego como lo queramos, si va a ser en 2D o en 3D. Para este caso voy a dejarlo en 3D. Voy a cliquear, ya con todo esto listo, puedo cliquear en este botón azul para crear el proyecto. Dice Create Project el botón. Entonces doy clic y Unity empezará a crear el proyecto. Antes de entrar a la interfaz de Unity voy a minimizar la ventana y podemos ver de que en mi escritorio se ha creado una carpeta nueva que se llama prueba, que es la del proyecto, y la abro y me muestra 4 carpetas principales. Estas son las que crea Unity por defecto para cada proyecto nuevo. Voy a empezar con esta temp, que es donde se van a guardar todos los archivos temporales relacionados con mi proyecto mientras lo estoy editando. Pues está esta otra carpeta que se llama Project Settings, en la cual se van a guardar todas las configuraciones relacionadas con el proyecto. Esta Library, en la cual se guardan librerías para el funcionamiento del proyecto, y Assets, en la que es la carpeta que vamos a manipular. Tiene todos los recursos relacionados con nuestro proyecto. ¿A qué me refiero con recursos? En nuestro videojuego van a haber modelos, animaciones 3D, van a haber texturas, códigos de programación, imágenes, videos y audio. Y todos estos archivos van a estar guardados en esta carpeta de assets. Por lo tanto, esta es como la carpeta que vamos a manipular más. Ya sabiendo pues estas 4 carpetas que crea Unity por defecto, voy a cerrar y voy a maximizar ahora sí la interfaz de Unity. Antes de entrar a hablar de interfaz de Unity y de cada una de las partes del programa de Unity, quisiera hablar de dos conceptos principales que se deben tener en cuenta para entender un poco más el funcionamiento de Unity, y son el concepto de Game Object o de objeto de juego y de Component o de componente. ¿A qué se refiere Unity con Game Object? Para ponerlo un poquito más claro, los Game Objects son todos los objetos que están dentro de mi escenario del juego. Por ejemplo, en un videojuego 3D, los Game Objects serían, por ejemplo, el personaje que nosotros estamos manipulando. Si en el escenario hay unos barriles, pues los barriles vendrían siendo Game Objects. Si hay unas casas dentro del escenario también, entonces las casas vendrían siendo Game Objects. Todos los componentes y todos los elementos que veamos distribuidos dentro del escenario, dentro del nivel o mundo 3D, llamémosle así, o mundo del videojuego, vienen siendo Game Objects. Ahora, para hablar de las componentes, que es el otro concepto que les comentaba, pues me gusta hablar un poco haciendo una metáfora, un símil. Me gusta ver esta imagen porque en sí representa algo muy bien lo que son los componentes.
En este caso, hagamos de cuenta que los GameObjects son los patos, son los 4 patos que hay aquí, pero anteriormente todos los patos son amarillos. Pero ¿qué pasa? Yo puedo agregarle a cada pato componentes que hagan que, por ejemplo, cambie de color sus plumas, o que cambie de color también su pico. Entonces ya no vemos de que los 4 patos son amarillos todos, sino que vamos a ver que hay patos naranjas, hay patos verdes, hay patos azules. Entonces, ¿qué hacen los componentes en Unity? Ya volviendo al caso de Unity, y es que los componentes van a hacer que los GameObjects tomen ciertas particularidades o características especiales que los diferencien de otros GameObjects. ¿Ya? Cuando empecemos a ver sobre Unity, pues veremos un poco mejor esto, pero por ahora se puede dejar así el concepto. Ya teniendo claro esto, ahora sí voy a empezar a hablar de la interfaz de Unity. Unity nos presenta de primera vista nos presenta dos paneles. Estos dos paneles se llaman el panel de escena y el panel de juego, en los cuales se van a visualizar todos los elementos o todos los GameObjects que estén en mi escenario. Para hacerlo voy a crear un GameObject. Para crear un GameObject en Unity, lo que puedo hacer es irme a la barra de herramientas en la parte de arriba y cliquear donde dice aquí GameObject, irme a 3D Object y crear una esfera. Como podemos ver, Unity me ofrece varias opciones de figuras. Puedo crear cubos, cápsulas, cilindros, planos, etcétera, etcétera. Pero por ahora vamos a crear una esfera. Entonces cliqueo aquí donde dice esfera y como podemos ver se nos ha creado una esfera. Tenemos una esfera en nuestro escenario. Pero entonces ahora sí podemos ver de que la esfera la puedo ver de dos vistas distintas. Para poderlo ver un poco mejor, voy a quitar la esfera, voy a crear GameObject, 3D Object, voy a crear un cubo y podemos ver aquí un poco mejor lo que les comentaba. Podemos ver el cubo desde dos perspectivas distintas. Aquí se ve en perspectiva y aquí se ve como más frontal el cubo, una cara frontal. En el panel de escena yo puedo tener una vista de mis objetos en modo de edición. ¿A qué me refiero con modo de edición? Es una vista la cual un usuario final, una persona que vaya a jugar mi videojuego no va a ver, no va a tener esa vista. La vista que va a tener la persona que vaya a jugar mi videojuego va a ser la del panel de game, que es este de acá abajo. Es decir, que si yo pongo a rodar o a funcionar mi videojuego, la persona, el usuario que vaya a jugarlo, va a ver es la cara frontal del cubo. Pero como yo soy el que estoy creando el videojuego, lo estoy construyendo, yo puedo tener otra vista y es la de Scene, donde yo puedo editar el cubo y ver si está bien puesto, tiene un tamaño adecuado y ver eso, ¿no? Entonces es para que quede claro bien esa diferencia. Tenemos otro panel que es el de jerarquía, en el cual se me muestran todos los elementos, todos los GameObjects que están dentro de mi escenario. Para este caso, como creamos un cubo, aquí aparece el cubo, como pueden ver acá el cubo, y si le doy clic izquierdo sobre cubo, me selecciona el cubo que acabo de crear.